La fe te obliga a actuar. Amén. Esa es la verdad de la fe. Amén. El libro de los Hechos, no me iré allá, pero el libro de los Hechos, ustedes lo pueden estudiar en su tiempo de meditación y estudio de la palabra. Pueden estudiar el libro de Hechos, que es bueno. Amén. Allí habla de fe como nadie. Amén. Si ese es el libro de Hechos, y lo llaman los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos actuaron. Ellos creyeron y actuaron. Aleluya. Amén. Aleluya. Y nosotros ahora leemos los libros de Hechos, o el libro de Hechos, y los admiramos de esos hombres que hablan ahí. Pero nosotros debemos caminar con ellos. Aleluya. Si verdaderamente creemos, Amén. si de verdaderamente tenemos fe, si verdaderamente creemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque ellos no son diferentes de nosotros. Amén. Ellos creyeron y actuaron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir escribiendo ese libro de Hechos en nuestras vidas. Amén. Seguir escribiendo ese libro de Hechos en nuestras vidas. ¿Ok? Porque la fe nos obliga a actuar. Vamos a Hebreos, al capítulo 11. Cuando usted ahí diga amén. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, comencemos en el versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? La fe no duda, la fe no dice será o no será. La fe dice, es la certeza. ¿Okay? Amén. Hay una seguridad cuando una mujer, un hombre tiene fe, hay una seguridad en esa persona. Amén. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí ven? No lo ha visto, pero usted cree que lo tiene. Aleluya. Entonces sabe que la gente le empieza a llamar loco o loca porque está diciendo lo creo, lo tengo. ¿Y dónde está? Pero está creyendo. Ellos lo pueden ver porque ellos no tienen fe, pero usted está creyendo. Aleluya. Amén. Entonces usted tiene una convicción de que va a recibir, sea lo que sea, porque usted tiene fe. Amén. Aleluya. Si no, por la fe tiene otros elementos que vamos a ver. Cuando a una persona, un hombre o una mujer de Dios tiene fe, eso se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque lo vamos a leer aquí. Amén. Entonces la fe, la certeza, la convicción. Amén. De lo que no se ve. Gloria a Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gloria al Señor. Pasemos al versículo 4 y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe lo llevó a ofrecer mejor sacrificio. Si ve, la fe te lleva a obedecer. Amén. La fe te lleva a hacer las cosas correctas. ¿Sí? La fe no solo es que yo creo que el Señor me dé esto, que me dé lo otro. La fe te lleva a la obediencia. La fe te lleva a hacer las cosas correctamente. Amén. Amén. Estamos hablando la verdadera fe, la fe bíblica, la Amén. fe cristiana. Amén. Amén. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, está hablando de Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. O sea, Dios testificó de Abel. Amén. Mire, cuando Dios empieza a dar testimonio de usted, Aleluya. Dios dando testimonio Amén. de usted. Y Dios dio testimonio a muchos hombres y mujeres aquí en la Biblia. Amén. Dios habló de ellos, bien. ¿Y por qué habló Dios de ellos? Por su fe ellos obedecieron, hicieron lo que era correcto. Y si nosotros por nuestra fe obedecemos y hacemos lo que es correcto, Dios testifica en nosotros. Aleluya. Y a veces la testificación que hace Dios es haciendo que las cosas se hagan a favor de nosotros. Amén. Es una manera que Dios puede testificar sobre nosotros. ¿Ok? Aleluya. Versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte por la fe. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, ¿cómo no agrada a Dios? En la obediencia. O sea que este hombre fue obediente a Dios. Su fe lo llevó a obedecer a Dios. Agradó a Dios. Y Dios dijo, venga para acá, yo me lo llevo temprano.
para que tengamos más comunión. ¿Acuerdas? Porque acuérdate, la comunión con los hombres, con Dios se había dañado por Adán. ¿Acuerdas que lo vimos la semana pasada? Entonces este hombre, su obediencia agradó a Dios. Amén. Su fe. Entonces, la fe obedeció a Dios y agradó a Dios. Y Dios dio testimonio de él. Dios. Sí, es mejor recibir testimonio de Dios. Amén. Muchos hombres, mujeres están buscando gloria de los hombres. Hemos recibido la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces vimos, estos hombres recibieron testimonio de Dios. Qué bueno que Dios testifique. ¿Tú quieres necesitar testigo? Que tráigame 2 testigos. Oiga, traigo a Dios. Amén. Que Dios testifique por mí. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Versículo 6. Pero sin fe, escuchando, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, usted no puede obedecerle a Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Qué es buscar a Dios? Buscar a Dios, caminar con Él, Amén. obedecerle a Él. Amén. Ese es buscar a Dios. Uno escucha y que busque a Dios. ¿Cómo lo voy a buscar? Agradándole a Él, obedeciéndole a Él. Amén. Buscando a Dios, como muchos creen, no es algo imaginario, no es algo sublime que no podemos obtener, porque eso es lo que yo he visto en la iglesia, puras imaginaciones, es algo práctico. Amén. Agradar a Dios es obedecer a Dios, buscar a Dios es obedecerle a Dios. Amén. Dios es espíritu, ¿cierto? Aleluya. A Dios no lo vemos físicamente, pero sí le podemos obedecer, Amén. de acuerdo con su palabra. Aleluya. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿qué sucede? Dios se complace y Él testifica de nosotros. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios es verdadero, Dios es real. Amén. Y no solo eso, porque crea que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. O sea que siempre que busca a Dios, el que camina con Dios, que obedece a Dios, recibe de Dios. Amén. Aleluya. Hay un fruto, hay un regalo de Dios para él, hay un premio, hay una recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, no es en vano buscar a Dios, Amén. no es en vano servirle a Dios. Aleluya. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros nos gustan regalitos. ¿A quién no le gusta regalos? Es mentiroso que dice, a mí no me gusta que me regalen nada. Yeah. ¿A quién no le gusta galardón? ¿Cierto? Galardón, un regalo, un premio, ¿cierto? ¿A quién no le gusta? Yo estoy buscando a Dios, pero no quiero premio. Usted está buscando de pronto a Dios por amor, ¿cierto? Pero va a recibir su galardón. Amén. Porque él es que, aquí está su palabra. Que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, está bien que esté buscando a Dios con su corazón sincero. Qué bueno, porque así debe ser. Amén. Pero va a recibir galardón. No es en vano. Amén. Pero todo comienza con la fe. Aleluya. ¿Sí? Y recibe galardón. Usted no sabe que galardón es, pero es bueno. Porque Amén. todo lo que Dios da es Bueno. bueno. Yes. Entonces yo quiero todo lo de Dios. Amén. Porque todo lo que da Dios es bueno. Bueno. Entonces si usted busca a Dios, va a recibir galardón. Yes. Y es bueno. Amén. Amén. Aleluya. El creyente que no busca de Dios no sabe lo que está perdiendo. Amén. No sabe de lo que se está perdiendo. Amén. Oiga, si la gente en lo natural, si usted dice, si usted compra esto aquí, le dan un regalo, va y es la tienda que compran, porque ahí van a recibir regalos. Amén. ¿Cierto? Yeah. Por lo menos la señora que cantó dice que hay SEO. ¿Cómo se dice en español? Venta. Hay ventas, ¿sí? Van ahí, esos de gente. La señora corren a las tiendas. ¿Sí? Porque van a conseguir cosas
barato. Para ellos es un galardón, ¿cierto? Un regalo, un premio. Entonces, y si Dios me está diciendo a través de su palabra que el que lo busca a Él y que cree que Él existe, Él le va a dar un galardón. O sea, Él es recompensador, dice en otras traducciones. Recompensador. Oiga, ¿quién no quiere recompensa? Amén. 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 Entonces ya sabemos, no es en vano buscar a Dios. Aleluya. No es en vano. Amén. No es en vano seguir, no es en vano obedecerle. Amén. Y más cuando uno pasa los tiempos, uno va aprendiendo, no solo aprendiendo porque sabe, sino que aprendiendo ¿por qué? Por experiencia. Aleluya. Gracias. Yes. De que fuera de Dios no hay nada bueno. Amén. Amén. ¿Es cierto? Porque a veces uno no aprende por sabiduría, no es por experiencia. Yes. Por experiencia. Amén. ¿Sí es? Por el tiempo que uno lleva viendo las cosas, experimentando las cosas. Y a veces más lo que experimenta por necio que por obediente. Entonces, pues, esa experiencia lo hace ¿qué? Creer. Amén. Yes. Aleluya. Vamos a buscar a Dios porque Él es galardonador. Amén. 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 Gloria al Señor. Versículo 7 dice. Vamos todavía en Hebreos 11, versículo 7 dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían. Mire que por la fe, ¿ok? Por la fe, Noé fue advertido por Dios. Él creyó. Amén. Amén. Dice, acerca de cosas que aún no se veían, cosas que ellos nunca habían visto. El Señor que le dijo, el Señor habló a Noé de que iba a llover. Ajá. Nunca había llovido antes. Lo que antes había era un vapor de afuera y antes se condensaba y ahí recibían el agua. Pero lluvia no habían visto ellos. Y el Señor hablando de diluvio a Noé. Él creyó algo que nunca había visto. Amén. Y usted sabe que el Señor te da algo para que prediques. Y eso fue lo que predicó Noé. Amén. Porque la palabra de Dios habla que fue un predicador de justicia. O sea que él fue y le comentó a todos sus vecinos. Se está predicando. Dios me dijo, imagínate, que usted ponga así, Dios me dijo que va a llover torrencial. La gente, ¿quién te dijo? Dios. Amén. Lo miran como un loco. Sí, creerle a Dios a veces es extraño, hasta en los círculos cristianos. Amén. Amén. Porque hay muchos cristianos que no son creyentes. Se llaman cristianos, pero no son creyentes. No creen la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Noé, ¿quién está testificando? Noé, Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor santo, preparó el arca en que su casa se salvase. Preparó, usted sabe que le tocó un largo tiempo, eso es no una arquita ahí que no tenían los materiales que teníamos ahora, tenían que cortar los propios palos, llevarlos y armar esa arca. Eso fue un trabajo de años. Y todo lo hizo por fe. Amén. Amén. Hay nada personas que no se sacrifican ni levantarse temprano por Dios. Así Dios le esté hablando. Y Dios lo que hizo es un sacrificio grande. ¿Ok? Ya cortar la madera, los árboles, para armar esa arca. Si por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, esa fe condenó al mundo. Su fe condenó al mundo. Su fe, porque Él les predicó, le dio lo que iba a venir. Él no se lo guardó para Él les compartió lo que Dios le había dicho, pero el mundo no creyó. Dice que en el tiempo de Noé se casaban, se daban en matrimonio, hacían lo que le daban gana, hacían su fiesta. Y no era el loco. Y no diciendo, mire, viene el diluvio, Dios me dijo, por eso estoy armando esta arca para que nos salvemos todos. Pero no es. Hay que tu mejor vida ahora. Ahora, pues siempre cuando hay un predicador verdadero, hay un predicador mentiroso. Amén. Cuando hay un profeta verdadero, hay un profeta mentiroso. ¿Y Amén. quién la gente sabe por el profeta mentiroso? Porque el profeta mentiroso siempre va a decir lo contrario de Dios, lo que las personas quieren oír. Amén. Entonces, alguien tuvo que haber también allá, cuando Noé estaba predicando a la gente, diciendo, no, ese Noé está loco. No escuchen, Dios quiere que nos gocemos. Dios quiere que vivamos sabrosos. Que nuestra mejor vida ahora. ¿Qué sucedió? Ahí vemos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe, por la fe,
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Gloria a ¿Sí Dios. ven? No fue porque no le advirtió, ellos fueron condenados por su mismo deseo. Y dice, fueron condenados. No es su familia se salvó. Amén. Entonces, por la fe, ¿ok? Hay que tener fe para obedecerle a Dios. Aleluya. Aleluya. Y fe lo lleva a la obediencia, fe lo lleva a actuar. Amén. Él no se quedó, uy, Dios me habló, como andan por ahí, muchos contando, yo vi esto de Dios, Dios me dijo, pero nunca hacen nada. Antes, ¿sabes para qué andan contando? Para que las personas crean que son muy espirituales, pero nunca obedecen. Yo vi, yo sentí. Eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es sentir, yo vi, es hacer. Amén. Amén. Cuando Dios habla, obedecer. Amén. Están locos por ahí, oh, qué pena unción, y nunca hacen nada. Nunca obedecen. Pero Noé obedeció. Amén. Y todo el mundo fue condenado. Y mire lo más importante que dice aquí. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que Noé recibió lo que nosotros recibimos ahora. Porque para el tiempo de Noé todavía no había entrado la gracia. No había salvación. Amén. Entonces, él por su obediencia, por su fe que lo llevó a la obediencia, recibió lo que nosotros recibimos ahora a través de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí ven? Su fe lo hizo recibir algo que no estaba para él. Nuestro hermano Noé lo va a encontrar allá en el cielo. Aleluya. Porque él creyó, él tuvo fe y fue galardonador de algo que no estaba para la dispensación de ellos, que era la salvación. Come on. Él lo recibió. Porque creyó en Dios, porque tuvo fe, su fe lo hizo recibir algo. A veces podemos recibir algo que no está dispuesto para nosotros, pero nuestra fe nos hace agarrarnos de aquello que no está dispuesto para nosotros. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sí? Aleluya. Fe mueve montaña, Amén. fe abre puertas. Amén. Come on. Aleluya. Gloria al Señor. Usted recibió Amén. por su fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Sí? Por la fe obedeció. ¿Sí? La fe nos lleva a la obediencia. Aleluya. ¿Sí? Porque cuando los cristianos cuando oyen sobre fe, solo creen que, oh, voy a creer para que Dios me dé esto y me dé lo otro. Fe te lleva a la obediencia. La verdadera fe nos lleva siempre a la obediencia. Amén. Y sí vamos a recibir algo de Dios. Amén. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe. ¿Acuerdas? Abraham, el papá de Abraham era un hombre que construía estatuillas. O sea que ellos, en ese tiempo, ellos adoraban muchos dioses. Y Abraham se pidió con su papá, ¿sí? Y hasta le ayudaría. Pero una vez escuchó a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, quiero que salga de tu familia, de tu parentela, de tu tierra. Aleluya. Y él creyó. Amén. Aleluya. Nosotros cuando leemos esto en la Biblia, nosotros creemos que fue fácil para ese hombre. Y leemos y antes lo ponemos nosotros y lo ponemos nosotros en una situación bien bajita. Oh, yo no puedo hacerlo. Ay, este hombre bueno, un extraordinario, un hombre común y corriente. Amén. Pero creyeron. El Señor le habló, Dios le habló, y tú crees que fue para Abraham salir de toda su familia, de donde estaba arraigado él y toda su costumbre y todo, pero él creyó y esa fe lo hizo mover. Amén. Amén, aleluya. Y nosotros creemos que cuando Dios nos pide algo a nosotros es más diferente que los hombres que vivían allá en esa tierra, o que leemos en la Biblia. Y los ponemos nosotros, oh, que es imposible para mí, y a veces son cosas tan diminutas que Dios nos pide, Amén. y no lo hacemos, y nos ponemos en lugar de víctimas de que Dios está pidiendo mucho de nosotros. ¿Sabes qué es eso? No hay fe. Y como no hay fe, no hay evidencia de que es Dios, que existe y que es galardonador. Abraham creyó. Amén. Y mire lo que sucede, porque Abraham creyó. Vamos a volver a leer el versículo 8. Sí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Dejó su casa, ya la está viviendo en tienda. Dígale a alguien que salga de su buena casa con buen aire acondicionado, que vaya a hacer algo por Dios fuera, donde haya calor, donde no sea la casa igual a la que tenía antes. Y van, no van para ningún lado. Amén. Y dicen que tienen fe. Y dicen que creen en Dios. O sea, morando en tienda con Isaac y Jacob. Y tenía su familia, con herederos de la misma promesa. Él creyó. Amén. ¿Sabe que Dios llamó a Abraham amigo? Porque creyó. Amén. Porque creyó. Yo creo que de escuchar de la boca del Señor, que nos llama a nosotros amigos. Hay muchos que dicen por ahí, yo soy amigo de Dios, pero Dios, yo no lo he llamado yo amigo. Hay muchos que escuchan, yo soy amigo de Dios. Sí. Mentiroso. Porque uno ve fruto. Amén. Así es. Para que Dios te llame amigo, tú tienes que caminar en obediencia. Abraham lo llamó amigo porque él caminó en obediencia. Amén. Dejó todo atrás y lo siguió. Amén. Amén. Versículo 29, estamos en Hebreo 11, versículo 29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿De acuerdo? Los hebreos, cuando el Señor los sacó de Egipto, ellos creyeron, ellos fueron. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodarlos 7 días. ¿Sí? Es creerle a Dios. En el otro lado de la pared están tus enemigos con armas y todo. Y el Señor dice, camina alrededor de... que voy a destruir tus enemigos. Solo camina, calladito. Amén. Al 7º día grita y yo los destruiré. ¿Le podemos creer a Dios así? Amén. Esa es la fe que cree Dios. Amén. Que Dios quiere que tengamos, que le creamos a Él. Cuando veamos lo imposible, solo le creamos. Porque Él hace. Él es galardonado. Ya digo que Él es galardonado. Hay que creerle. Porque estos hombres y mujeres están escritos su nombre ahí de que le creyeron a Dios, que por la fe Dios testifica eso, porque creyeron. Amén. Y Dios testificó de ellos. Ese es el testimonio de Dios para ellos aquí. Para que nosotros veamos que sí es verdad, que sí vale la pena creer en Dios. Amén. Que sí vale la pena tener fe. Amén. Amén. Ellos actuaron y Dios se movió. ¿Sí? Muchas veces esperamos que Dios se mueva cuando es nuestro tiempo de movernos por fe. Amén. Dios, muévete, y uno no ha movido. Y Dios ya dijo qué hacer y no hacemos, estamos esperando que Dios haga algo. Cuando es nuestro tiempo de hacer algo. Amén. ¿Sí? La fe nos lleva a mover, nos lleva a actuar y Dios se mueve. Aleluya. El mar rojo no se abrió hasta que Moisés puso el palo allá y empezó a caminar hacia allá y empezó por ahí se movió. Los muros de Jericó no cayeron hasta que ellos empezaron a dar vueltas y gritaban. No antes. Abraham no recibió la tierra hasta que no salió de su casa. Aleluya. Es lo que dijo Dios, pero entonces tenemos que tener fe y creer lo que dice Dios y hacer lo que Dios nos dice para recibir lo que Él ha prometido. Amén. Okay. A veces el Señor dice, te voy a dar esto, pero tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos para recibir lo que Él dijo que nos iba a dar. Entonces la fe nos lleva a actuar. Mucha gente dice que caminan por fe, pero yo no lo veo actuar. Amén. En lo que dicen, ¿no? Dios me dijo que hiciera pero no lo están haciendo. Cuando me dijo, Enrique, te llamé al ministerio que predique, hoy empecé a predicar hasta los palos le prediqué. Amén. Y las piedras. Creí, me llamaban loco y todavía me llaman loco, ¿por qué? Creí. Amén. Porque ¿de qué le sirve usted teniendo a todo el mundo? Dios me dio y no dijo, y usted no hace nada. Amén. Haga, y ahí le creen. Yes.
Ahí ya no le creo más a esos habladores. Al principio estaba bien porque uno estaba inocente y no sabía nada. Pero ahora que uno conoce la verdad, Yes. a mí no me gané con su cuento. Come on. Fe nos lleva a actuar. Amen. A mí ya no me traman con su cuento que vi, que subí, que bajé. No. Que estoy caminando en el aire, déjeme ver. Sí, Aleluya. cuenteros. Y como consiguen audiencia, siguen con el cuento. Yeah. La palabra de Dios es real. Amen. Amén. Real. Pero está escrita. Y si está escrita, está establecida en el cielo. Si Amen. está establecida en el cielo, podemos declararla. Aleluya. Y Dios se mueve. Amen. Santiago capítulo 2. Uno se encuentra con hermanos que conoció uno y hermanas que no conoció uno y que andan en el aire y todo eso. Andan con el jueguito. Y ahora no saben si creen o no creen. ¿Y qué pasó con esos tiempos? Que volaban, que veían, que sentían. ¿Qué pasó? Si era real. Emociones. Ajá. Emociones. Sí, porque ahora ya no saben si son o no son. Es increíble lo que le sucede. Sí. La fe verdadera, oiga, crece, Yes. actúa, Yes. se mueve. Santiago capítulo 2, versículo 14. Ahí vamos a comenzar. Me queda que la fe es práctica. Vamos a escuchar aquí de Santiago. Dicen que este Santiago escribió este libro, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahí está, ¿sí ven? O sea, no obedece, no hace lo que dice que cree. Amén. ¿Sí ven? Santiago lo puso ahí rapidito, ahí es Yes. claro. Yes. ¿Podrá la fe salvarle? Digo, una fe, no es una fe real. Porque está hablando que tiene fe, pero no está haciendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Amén. ¿Te acuerdas el principio que dije? Dios nos bendice para que seamos de Bendición. bendición. Y si un hermano está en necesidad y tú dices que estás bendecido, ¿por qué no bendices? Amén. ¿Usted no hay fe? Bien, Así es. claro. Amén. Versículo 16. Y alguno de vosotros dice, oye, dice, ¿no? Amén. Versículo 17 dice, así también la fe si no tiene obra, ¿está escuchando? Así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma. ¿Eh? Fe que no tiene obra, fe que no actúa, fe que no obedece, es muerta. Amén. ¿Sabes? Por eso es que yo predico lo que dice la palabra de Dios, yo no predico mi Amén. opinión ni cuento. Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Que alguien quiere alegar conmigo, que alegue con la palabra de Dios, que alegue con Dios. Amén. Porque ahí está Santiago lo está hablando. Y sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Ok? Este hombre está escribiendo por el Espíritu de Cristo aquí. Amén. Versículo 17, no, así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma. Yes. Estamos entendiendo, tenemos que despertar a la realidad del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cierto? Y no seamos engañados ni andemos por ahí engañando. Amén. Porque como dice la palabra de Dios, engaña y son engañados. Yo no voy a caer en esa categoría. Aleluya. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. ¿Pero le obedecen a Dios los demonios? No. Claro que no. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que quiere decir aquí Santiago? Tú crees en Dios. ¿Sí? Bien haces. Bien hacen creer en Dios. No te digo lo que no. Dice, pero mire lo que le dice. Bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no le obedecen a Dios. Entonces lo que Santiago está diciendo, tú dices que crees en Dios. Muéstrame tu obediencia. Porque los demonios también dicen que los demonios también creen en Dios, pero ellos no le obedecen a Dios. Amén. ¿Sí ve? La diferencia entre la verdadera fe obedece a Dios, porque todo el mundo dice que cree en Dios, Yes. pero le obedece. Y ahí Santiago está trayendo en un punto a nosotros los creyentes, a una realidad. Si dice que tiene fe en Dios, tienes que obedecerle a Dios. Si Amén. dice que tiene fe en Dios, tienes que obedecerle a Dios. Amén, amén, aleluya. ¿Y qué es lo que obedecerle a Dios para nosotros? Obedecer su palabra. Jesús dijo, si me amas, obedece mis palabras. Si me amas, obedece mis palabras. No hay amor para Jesús, no hay amor para Dios de nuestra parte si no estamos obedeciendo su palabra. Aleluya. Él nos ama, pero nosotros lo estamos amando. Porque no podemos hablar de decir con Dios no es emoción. Aunque emociones son buenas, ¿cierto? Cuando las sentimos son buenas. Pero no, el caminar con Dios no es solo emoción, porque es lo que yo he escuchado en los creyentes que siento aquí, siento allá, y si no sienten, no creen. Entonces, es obediencia. Y a veces con la obediencia no sentimos nada, es lo que obedecemos porque es la realidad, porque es la justicia, porque es la rectitud, porque es lo que tenemos que hacer. Amén. Si me ama, obedece mis palabras. Si tiene fe, obedece. Amén. Wow. Simple. Simple. El evangelio es simple. Amén. Si me ama, dice Dios, si me ama, obedece mi palabra. Después léelo en Juan 14, Juan 15. Si me amas. Yo amo a Jesús, obedece. Yo amo a Dios, obedece. Ah, yo amo a Dios, Dios me ama. ¿Ok? ¿Really? ¿Verdad? Muéstrame. Santiago le diría, muéstrame, así como venía hablando, muéstrame. Entonces lo que está diciendo Santiago, si crees, muéstrame. Amén. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si fe, prueba. Si tiene fe, prueba. Si tiene fe, actúa. A nosotros no nos gusta cuando nos lo hablan frenteados, de frente, y nos dicen, ok, muéstrame. Da la habladuría y no muéstrame. Aleluya. No nos gusta. Amén. Desafías. Ya, los desafíos, los retos. Y el evangelio es un reto. Lo obliga a nosotros a ser diferentes. Amén. Nos obliga. Amén. Nos obliga a mostrarnos con nuestras vidas. Ese es el verdadero evangelio. Aleluya. Si el evangelio que hemos escuchado no lo ha retado a nosotros a cambiar de modo de vida, no hemos escuchado el verdadero evangelio. Amén, amén, No lo hemos escuchado. Así es. O lo hemos hecho, lo hemos tapado los oídos y no hemos obedecido. Si lo hemos escuchado. Porque yo cada vez que estudio la palabra de Dios hay un reto en mi vida. Nomás hoy me está retando solo. Amén. ¿Cierto? Yo soy padre, pero tengo un padre. Amén. Yo creo que mis hijos me dijo que tengo que obedecer a mi padre. Amén. amén, aleluya. Y uno tiene que aceptar el reto. Amén. Y se pone uno a meditar en su vida, estoy hablando de mi vida cristiana, no mi vida en el mundo. Amén. Porque yo no tenía padre en ese tiempo. Él era mi padre en ese tiempo. Amén. Entonces, yo me pongo a mirar. Yo le obedecí a mi padre todo este tiempo. Come on. ¿Cierto? Amén. Yo le puedo llegar al punto y tiene que llegar a un punto y decir, ok. Llegar a la realidad, ¿cierto? Vamos a vivir una vida cristiana verdadera o no, una verdadera vida de fe. ¿Y qué es una vida de fe? Obediencia. Amén. Ya dejemos ese cuento que hemos vivido en las congregaciones. Amén. Que sí, pero Dios te ama, que Dios te entiende. No, Dios no entiende desobediencia ni pecado, porque Él nos salvó del pecado, no para que vivamos en pecado. Aleluya. Amén. Así como nosotros, padres naturales, no queremos que nuestros hijos nos desobedezcan, ¿por qué nosotros les obedecemos a nuestro Padre Celestial? Amén. Y no le importa nada. Él entiende. ¿Usted entiende a su hijo cuando desobedece? No. Dice, ¿por qué lo hiciste? Amén. Y no acepta excusa, ¿cierto? ¿Por qué nosotros sacamos excusas cuando queremos caminar en desobediencia? Mi padre entiende. No. No es el padre que tú te has dibujado. Es el Cristo que tú has formado, no el verdadero Cristo. Amén. Come on.
Porque el ejemplo de Cristo, y Cristo Dios, siga mi ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Nos dijo obediencia a su Padre Celestial. Él dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre y estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Aleluya. Ese es un reto. Amén. Ay, hermano, usted está hablando de condenación. Yo no estoy condenando a nadie. Es la realidad. Amén. ¿Sí? Esto es lo que estaba meditando hoy esta mañana, que nos abrir los ojos, día del Padre. Ok. Y yo sé que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Que lo pone, porque ustedes de su propia cuenta no pueden meditar en las cosas. Amén, aleluya. ¿Cuántos? 18 años de 20 años por el tiempo que somos cristianos. 18, 20, 30 años de desobediencia a nuestros padres que decimos que amamos. Yes. Que no, te amo, señorita. Pero no decimos. Y Santiago lo está haciendo un reto. ¿Y por qué Santiago lo hace el reto? Porque Santiago caminó con nuestro Señor Jesucristo y se crió con él. Amén. ¿Te acuerdas que ellos no creían en Jesús al principio, que él era el Mesías? Después creyeron. Después se volvieron creyentes. Y este es el hombre que el Señor usó para que escriba esta carta para nosotros. ¿Ok? Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sí? Y mire qué ejemplo tan grande lo pone aquí Santiago. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios, lo que quiere decir, los demonios creen, pero ellos no obedecen a Dios. Amén. ¿Tú crees Dios? Obedece. Amén. Versículo 20 dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea que no es una verdadera fe, una fe infructuosa que no trae resultados divinos. Eso es lo que quiere decir. ¿Una fe muerta da fruto? No. ¿Un árbol muerto da fruto? No. ¿Que una fe muerta va a dar resultado? No. Entonces cuando nosotros decimos que tenemos fe pero no actuamos en lo que creemos, la fe es infructuosa. Esa fe es muerta. Y queremos resultados. ¿Sí? Por eso es que no vemos resultados. ¿Ya sabemos por qué? Amén. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Wow. Un árbol muerto no da fruto. Una fe muerta no da resultados. Yo espero. Entonces hay que ser sincero en nuestra fe, sincero en nuestro caminar con Cristo. Amén. Ya dejemos el cuento que teníamos. Yo digo sí que teníamos porque todos hemos pertenecido a diferentes lugares hemos estado que verdaderamente no han caminado en la verdad. Todos los que hemos escuchado cuentos, imaginación, pero no se ha fundado en la verdadera fe y en la verdadera palabra de Dios. Amén. Y una de las tareas que Dios me ha dado es predicar su evangelio simple, predicar su verdad, su palabra, Amén. sin adulterio. Aleluya. Yes. No como el lechero de allá que conocí yo, un lechero. Para trabajar en la policía en Guanchito. Ojalá, y lo escucha el que viene que lo escuchara para que no haga lo si está vivo. Ese señor vendía leche. Yo no creo que todavía vende leche así. Los tarros de leche venían de casa en casa. ¿Sabe qué hacía él? Agua. Agua la leche. Una vez me tocó hablar con él y dije, pero pueden vender leche así. Tranquilo, el señor no era ni grosero, pero ya no puede, ya todos los vecinos sabían que le echaba agua a la leche. ¿Usted cree que le va a caer bien una leche adulterada? Ganaba plata a él, pero el que la tomaba no le iba a servir para nada. Entonces, así sucede con el evangelio adulterado. No le asienta a nadie, no le hace bien a nadie. Amén. Si tú adulteras la palabra de Dios, ¿de qué te va a servir para el oyente? Que la está escuchando. Como una fe muerta, ¿cierto? Amén.
Alguna fe sin obra es muerta. Esto es lo mismo un evangelio corrupto, un evangelio que no es verdad, no le aprovecha a nadie. Amén. Amén. Versículo 21. Dice, no fue justificado por las obras Abraham. Todavía está hablando de Abraham ya. Habló en hebreo, ahora está hablando en Santiago. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Algo difícil. El Señor sabía que el Señor no le iba a dejar que lo matara, pero dio su fe. Yes. Su fe, Su obediencia. su obediencia. Dice. Versículo 22 dice, no ve que la fe actuó juntamente con sus obras. ¿Sí ve? ¿Sí ve? La fe lo llevó a actuar con su obra, y que la fe se perfeccionó por las obras. Eso fue algo profético que hizo Abraham. Es lo que el Señor estaba demostrando, que lo que iba a hacer él con su hijo, Jesús. Lo iba a sacrificar en el altar, en la cruz por nosotros. Eso fue algo profético. Amén. Yo le digo, no, yo no quiero tu hijo, pero yo sí iba a dar el mío por ustedes. Amén. Aleluya. Yo sí iba a dar el mío por ustedes. Y Dios lo hizo, fue algo profético. Amén. ¿Se acuerdan que cuando Abraham le iba a matar al hijo, pareció el animalito agarrado allá? Y por eso dice, Dios proveerá. Yes. Cuando él le preguntó a Dios proveerá, él tenía fe, Dios proveerá. Y Dios proveyó a través de Cristo Jesús, por eso Jesús es nuestro proveedor. Amén. Dios proveyó el sacrificio. ¿Sí ves? Ese día que fue como la pintura, la foto, un animalito inocente por el culpable. Amén. Lo que sucedió con Jesús. El inocente por el culpable, nosotros. Dios lo hizo, eso fue algo profético lo que sucedió con Abraham allá. Isaac. ¿Okay? Entonces, ofreció su hijo sobre el altar. Versículo 21. No ves que la fe actuó, ¿sí? La fe, ya que estamos hablando que la fe actúa, ¿cierto? Amén. No ve que la fe actuó juntamente con sus obras. ¿Sí? Tenía fe y él hizo. Él fue, llevó. No fue la primera vez que Abraham le ofreció, le obedeció a Dios cuando Dios salga. ¿Sí? Cuando tú estás caminando en fe, siempre camina en obediencia. Amén. Entonces ya él probó que creía en Dios. Que Dios salga de su tierra, de su parentela, los de su casa. Salió. Ahora le lleva al altar a su hijo, el único hijo que acuerda que ellos tuvieron problemas para tener hijos cuando estaban viejos. Sara no podía tener hijos, él estaba viejo y Dios les prometió un hijo, le dio un hijo y ya le dijo, ponlo al altar. Y él obedeció. Amén. Esa es fe. Amén. Así es. Mi único hijo, el hijo de mi vejez. Después que no podía, pero él creía en Dios. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que la verdadera fe se perfecciona cuando obedecemos. Aleluya. Come on. Sí, yo pues sí tengo fe, pero hasta que no obedezco, hasta que no hago lo que tengo que hacer por fe, la fe no se ha perfeccionado. Amén. 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 La fe de Abraham se perfeccionó por las obras. Amén. Versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, se cumplió la escritura. Abraham creyó a Dios. ¿Sí ves? ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios? Porque él obedeció. Aleluya. Amén. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También, recuerda Noé, le creaba por justicia, o sea que recibieron lo que nosotros ya recibimos. ¿Lo recibieron por qué? Ellos lo recibieron por fe. Amén. Nosotros lo recibimos por gracia y ellos lo recibieron por fe. Claro, pero nosotros tenemos fe, para creer en Cristo hay que tener fe. Amén. Entonces ellos lo recibieron por su fe. Aleluya. Y mire el galardón, más galardón para este hombre. Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow. Eso lo consigo con fe. Fe que lo lleva a uno a la obediencia. Amén. Así es que si uno se constituye amigo de Dios, somos hijos. Sí, somos hijos ahora nosotros. Pero somos hijos íntimos que obedecemos. Amén. Porque uno puede tener varios hijos. Hay hijos que obedecen.
y uno que no. ¿Cuál es su Dios más íntimo? El que obedece. Amén. No es desobediente. Usted los ama a todos y nunca los va a dejar de amar. Así es. Pero el desobediente se aparta de ese amor que usted tiene. Usted lo sigue amando, pero ellos que se apartan solo del amor de sus hijos. Amén. Usted no se aparta del amor de ellos. Padre no se aparta del amor de sus hijos. Porque desobedecieron o porque hicieron algo malo. Ellos son los que se apartan de su amor. That's good. Amén. Entonces, fue constituido amigo de Dios. Abraham, sí, es porque obedeció. Fe lo llevó a la obediencia. Y la fe dice aquí la palabra de Dios que la fe fue perfeccionada. Oh, esa clase de fe que tenemos que caminar. Versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero no hacemos nada. ¿Ah? Nos engañamos nosotros. Amén. Como alguien que yo conozco, que yo guardo la palabra, yo guardo la palabra, yo guardo la palabra. Ok, obedezca la palabra. Amén. Y que guardo la palabra, que diga guardo la palabra, sí. Ok, ¿y ahora qué? ¿Para qué la guardas? ¿Para qué la guardo? ¡Ajá! ¿Cierto? No la guardes. No la guardo, sácala. Así es. Y la gente, y no pasa, y no sale de ahí, guardo la palabra. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Hay que obedecerla, ¿cierto? Amén. Si la tengo guardada, eso tiene que verse en mi vida. Yes. Por eso dice que meditemos la palabra día y noche, Amén. para que todo lo que hagamos salga bien. Yes. Entonces, tenemos que hacer la palabra, tenemos que vivir la palabra, porque de tener no sirve tener la palabra si no la vamos a obedecer. Aleluya. Entonces yo me quedaba con la boca abierta y que guarde la palabra y cambiar el rostro y todo, ya guarde la palabra, guarde la palabra, guarde la palabra. En la iglesia se ven Sigue cosas guardando. en las congregaciones suceden cosas que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con lo espiritual. Aleluya. Oiga, toda es carnalidad haciendo fuerza. No, serio, lo llevan a los hermanos a la locura, lo llevan a los hermanos a la tontería, lo llevan a los hermanos a la inconsistencia, al engaño, y los hermanos creen todo. Y dicen, ¿ah? Ciegos. Aleluya. Aleluya. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Dice, así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos. Ella actuó, ¿sí? Ella actuó, hizo algo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y yo te lo repite, ¿eh? Yes. Ustedes ya sabemos, ¿no? No lo podemos dejar engañar más. Amén. Y creemos, actuamos. Amén. Amén. Fe nos llama inevitablemente a movernos, a actuar, a obedecer. Yes. A eso nos obliga la fe. Después que buscamos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida o ministerio, y muchas veces mientras otras puertas se han mantenido cerradas, Dios de repente abre puertas. Cuando lo hace y es claro y no hay duda que Dios ha abierto la puerta, no tú o alguien más, actúa o entras. Cuando creemos que Dios busca la puerta, que no fuimos nosotros por manipulación ni por nuestra propia fuerza, entramos. Porque es Él que está guiándonos a su voluntad y a su propósito. Amén. Todo lo que hace Dios en nuestra vida tiene un propósito. Todo lo que Dios nos dice que hagamos tiene un propósito, su propósito. Por eso es importante la obediencia, por eso es importante la fe, porque todo lo que nos dice Dios que hagamos, o vamos, o que vayamos donde quiera que vayamos, tiene un propósito. No es en vano. Dios no viene a nosotros a entretenernos.
Dios no lo habla para entretenimiento. Dios no nos da visión para entretenernos, ni sueño para entretenernos. Todo tiene un propósito. Un Amén. propósito bien grande que no lo podemos alcanzar a ver. Pero si seguimos ese paso que nos está llevando el Señor, lo veremos. Es importante que tengamos fe en Dios. Es importante que creamos. Amén. Es importante que obedezcamos. Es importante que vayamos donde Él dice que vayamos. Es importante que digamos lo que Él dice que digamos. Es importante. Porque en todo lo que nos lleva, hasta en el trabajo que el Señor dice, vaya a ese trabajo, hay un propósito. No solo para que ganemos dinero, sino porque un propósito, Él tiene un propósito. Todo lo de Dios es un Dios de propósito. Amén. ¿Okay? Dios es un Dios de propósito. Dios, todo lo que Él le dice que haga, ya Él lo tiene planeado. Ya está escrito en el cielo, ya está sellado, ya está establecido. Es importante. Y que nos vamos con esto fresco en la mente. Este versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, la fe que no actúa es muerta. Pero nosotros no somos de eso. Nosotros creemos y vamos a actuar para la gloria de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.